emocionados por lo que Dios está haciendo a partir de ahora. Es súper padre cuando Él llega y hace y deshace. Y creo que eso está súper padre de esta iglesia, de esta casa, que realmente yo siento como el Espíritu Santo siente como la libertad de moverse aquí. Y espero que tú también lo sientas y lo experimentes cada domingo y cada vez que nos reunimos. Y pues bueno, en estos minutos que tengo para compartir con ustedes, quiero empezar contándoles una historia. Ay, ¿me ayudan? Es que no me quiero agachar porque no voy a dar aquí show. Pero quiero empezar contándoles una historia. Yo, cuando nos mudamos de casa y nos cambiamos y eso, pues toda la vida habíamos tenido perros. Entonces, como que yo siempre que regresaba a la casa y así, como que sentía un vacío en mi interior de que ya no tenía perro en mi casa que me recibiera, ¿no? Y entonces a los meses de mudarnos y eso, como a los 6 meses empezamos desde el inicio que nos mudamos, empezamos a buscar un perro y ya por fin adoptamos a Aster, ¿no? Y entonces, o sea, ahora sí que es de esas veces, no sé si han visto como TikToks o así, que hay como 2 perros y uno dice así como, ay, el perro tranquilo de la casa que te hizo querer tener un perro tú, ¿no? Y ya luego te enseñan al otro perro que está así loco, el que tú adoptas, así, hagan de cuenta. Entonces Moca es la cosa más tranquila, más así relax, o sea, sí es tremenda, pero normal. Y Aster está, Dios mío. Entonces, pues, lo chistoso es que obviamente al principio como que las intentamos juntar, pero Moca pues es una perra grande que es como, no me toques, o sea, ¿tú qué? Ha estado acostumbrada siempre a estar sola y Aster es un perro que le encanta jugar. Entonces ella siempre quiere jugar, siempre quiere que le avientes la pelota. A las 5 de la mañana te deja la pelota al lado de tu cara para que se la avientes. Entonces ella siempre quiere jugar. Y entonces, hace unas semanas, como en Semana Santa, mis hermanas y yo nos fuimos a la Ciudad de México, así a unos días como de vacaciones, y se la dejamos a mis papás. Y entonces fue así como, bueno, esta es la prueba de que se lleven bien. Porque Moca pues no la odia, pero no la ama, digamos. Entonces como que fue así como, bueno, pues esta va a ser la prueba, van a estar juntas todos los días. Y mis papás aman a Aster, siempre quieren que la llevemos. Mi papá siempre quiere jugar con ella. Pero, o sea, lo chistoso es, pues dicen que perro viejo pues no aprende trucos nuevos, ¿no? Entonces les traje unas fotos para que las vean en esos amables días, porque mi mamá nos mandaba fotos de, ay, miren cómo se están llevando y así, ¿no? Y entonces en en específico me dio mucha ternura porque, o sea, Aster está viendo cómo Moca come sus croquetas y Moca siempre comía súper tranquila, o sea, Moca era de las que no se comía todo hacia la primera, ya saben. Y Aster es de las de que volteas y ya no hay nada, así parece que está loca. Y entonces como que así fueron como conviviendo. Y entonces una vez yo luego voy a desayunar a casa de mis papás y me dan amablemente un ride a mi trabajo. Y entonces una vez yo llego y bueno, preámbulo de esto, Aster es de los perros que cuando tú llegas a la casa, o sea, si no la saludas te empieza a aullar. Le empieza a hacer como, ¿por qué? Gracias a Magdiel, gracias. Entonces aúlla porque quiere comer, aúlla porque quiere cuando quiere atención, aúlla. Entonces es súper desesperante a veces porque es como, ya te vi, ya te saludé, pero ella quiere. Entonces te vuelve a aullar, te vuelve a hacer ruidos y así. Y Moca jamás en su vida, o sea, ella nunca. Y entonces yo una vez llegué a casa de mis papás y entonces estaba ahí Moca. Y entonces yo llegué y empecé a sacar cosas y mis papás estaban arriba. Y en eso escucho que Moca me hace, oh. Y yo volteo y yo, ¿qué estás haciendo? Entonces ella me empezó a aullar para que la saludara. Y dije, nunca en mi vida, o sea, Moca tiene 12 años o 13, o ya ni sé, nunca en su vida había hecho eso. Y yo estaba impactada porque es como, ¿qué estás haciendo? O sea, y le dije a mi mamá, mamá, ¿ya oíste que Moca hace eso? Y yo no sé si lo hace desde ese momento o no sé si lo hace,
pero no sé si lo hace más, pero a mí me tocó esa vez y yo estaba súper impactada porque me empezó a aullar para que la saludara. Entonces, ahora sí que ella aprendió de Aster y Aster no aprendió su tranquilidad. Tristemente. Aster solo vive la vida feliz, pero ella le enseñó a Moca cosas que Moca nunca había hecho en su vida. Pero esto me recuerda, y bueno, tal vez no tiene así una conexión súper directa, pero para mi mente sí, ahorita les voy a explicar por qué. Esta historia de Lucas 8 es Lucas 8, 40 espérenme un segundo. Lucas 8, 40. Y entonces en esta historia nos habla de cómo Jesús está en cierto lugar. Y entonces Jesús era como muy, se podría pensar que Jesús era muy go with the flow, ¿no? O sea, él iba con la corriente, él era relax, o sea, así le decían, oye, aquí hay un enfermo, él iba para allá, o sea, era como muy, ¿cómo se dice? Como, ya sabes, libre, se podría decir. Y entonces aquí dice que Jesús llega a este lugar y dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces, en ese punto podemos entender y comprender que Jesús, la gente estaba feliz porque llegaba, porque Él hacía milagros, ¿no? Realmente la gente estaba feliz, no estaba feliz porque dijeran, ay, Jesús cuenta súper buenos chistes, sino porque Jesús hacía milagros y le seguían los milagros. Entonces la gente estaba súper feliz. Y entonces en el siguiente dice, entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase a su casa. O sea, la persona más importante, religiosa, llega con Jesús y le dice, por favor, tengo una hija enferma. Y entonces en el siguiente dice, porque tenía una hija como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud lo oprimía. O sea, por eso les digo que Jesús era libre, ¿no? O sea, era como, ay, hay alguien enfermo, voy. Y entonces mientras él iba, o sea, él iba a hacer una cosa. Él iba a ver qué pasaba con la niña. Nunca le dijo así, yo la voy a ir a sanar. No le dijo nada, solo dijo, pues voy. Y entonces en el versículo que sigue nos dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que se había gastado en médicos todo lo que tenía y por ninguno había podido ser curada. Y entonces en el 44 dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Y en el que sigue, entonces Jesús dijo, y este versículo me encanta, dice, ¿quién es el que me ha tocado? Obviamente sabemos que es como, pues es como que estás en el metro de la Ciudad de México y dices, ¿quién me tocó? Pues todos, ¿no? Y dice, y negando todos dijo Pedro a los que estaban con él, maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el quien me ha tocado? Y en el siguiente Jesús dice, ¿por qué? Dice, Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. O sea, Jesús no se dio cuenta que alguien lo había tocado porque era obvio que todo el mundo lo estaba tocando, sino porque él sintió poder salir de él. Y entonces, aquí ya nos empieza a contar cómo la mujer fue la que le dijo que lo había tocado. Y entonces en el 48, siguiente, dijo, hija, tu fe te ha salvado. Entonces, Jesús estaba siendo oprimido por las personas y la gente lo estaba tocando, pero alguien que lo tocó con una intención fue que hizo que el poder saliera de Jesús. O sea, la mujer tenía en su mente, tenía en su convicción que si ella tocaba a Jesús iba a ser sana. La multitud que estaba alrededor se estaba esperando y estaba caminando con Jesús hasta que él se acomodara en la roca más cómoda del pueblo y ahí empezara a sanar. Pero la mujer sabía que el poder de Jesús no radicaba solamente si él decía yo te sano, sino con estar cerca, con tocar, con una intención de saber que mi sanidad, mi salvación, porque Jesús es lo que le dijo, mi salvación está ahí. Está en la persona de Jesús. Y entonces la mujer
al tocar a Jesús con esa intencionalidad, fue sana. Porque todos los demás que estaban a su alrededor, que estaban también tocando a Jesús, porque así lo cuenta la historia, más gente estaba tocando a Jesús. Ella no era la única, no había su sana distancia. Todos estaban ahí. Pero la persona que tocó, que buscó a Jesús con intencionalidad, fue la que recibió el poder. Y me parece súper chistoso que eso haya sucedido justo en el trayecto de ir a una sanidad, de ir a otro milagro. Porque después, cuando pasa eso, la mujer se va y ya no nos las vuelven a mencionar. Pero entonces dice, en el 49, ya estaba en la casa y entonces le empiezan a decir que la hija estaba muerta. Y entonces en el versículo... es que, ¿saben qué? Voy a buscarlo en esta versión porque como que mi Biblia está mal. No, mi Biblia no dice lo que quiero. Si nos pasa eso, ¿no? Dice, ¿quién me ha tocado? Ok. Y entonces en el versículo 50, en esta versión dice, Jesús que lo había ido, porque le habían dicho que la niña ya estaba muerta, Jesús le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será salva. O sea, Jesús acababa de ver a alguien y le había dicho que por su fe iba a ser salva. Y entonces, literal, el pueblo, la gente que estaba a su alrededor, acababa de ver cómo la fe de alguien le había hecho salva lo que la había hecho sana. Entonces él llega con Jairo y le dice, ¿no acabas de ver lo que pasó afuera de tu casa? Solamente cree y ella va a ser salva. Pero la diferencia aquí fue que no sabemos si Jairo no creyó o si creyó, pero la niña no fue salva en ese momento, no fue sana. Jesús tuvo que hacer una resurrección. Pero eso me recordó la historia de Moca y Aster, porque la mujer le dio una lección, una cátedra a todo el pueblo de lo que era la fe. Le dio una lección a todo el pueblo de lo que era ser salvo. Y la salvación la condujo a la sanidad. La salvación la condujo a estar en el lugar en donde todo lo que ella necesitaba ya había sido dado. Cuando te salva Jesús, cuando la salvación está en ti, todo lo que tú necesitas ya está aquí. No me tengo que esperar a ir a otro lado más, ya está en este lugar, ya está en ti tu sanidad, tu milagro, tu bendición, tu victoria, está en ti. Y entonces Jesús le dice a Jairo, acaba de pasar un milagro, aquí afuera, en tu pueblo, en tu casa, en la esquina, enfrente de tus ojos, casi casi. Porque él, estoy seguro que venía dentro de esa multitud. Entonces, la mujer creyó y fue intencional y recibió su sanidad. Pero después Jesús tuvo que resucitar a la hija de Jairo. Y entonces en el versículo 52 dice, todos estaban llorando y haciendo duelo por la muerte de la niña. Y Jesús les dijo, no lloren porque no está muerta, está dormida. Y entonces en el 53 dice, pero todos se burlaban de Jesús porque sabían que la niña había muerto. Y entonces Jesús, tomándola de la mano, exclamó, muchacha, levántate. Y el espíritu volvió a la niña, que al instante se levantó. Y Jesús ordenó que les dieran de comer. Y los padres quedaron atónitos, pero Jesús les encargó que no contaran a nadie lo que había sucedido. O sea que la fe, el milagro de Jesús fue algo tan sencillo que inmediatamente después dijo, bueno, ¿quién tiene hambre? ¿Listos todos para comer? ¿Quién quiere unos tacos? Y todos estaban en shock. Pero Jesús, esta es mi interpretación, no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Pero Jesús acababa de ver algo insólito, que alguien lo había tocado, se había sanado y todos habían seguido al siguiente milagro. Y ahora al estar aquí, él dijo, era tan simple como lo que acaba de pasar aquí afuera.
O sea, para Jesús no había grandes milagros, ni milagros medianos, ni milagros minis, ni milagros rápidos. Y lo que tú y yo necesitamos en nuestra vida no tiene una talla de mediano, grande y chico. Lo que tú le has pedido a Dios no es un milagro más grande que haya resucitado a una niña. Para Él fue el mismo poder que usó para sanar a una mujer. Y el mismo poder que usó para darle de comer a una multitud. Entonces Él quiere que tú y yo, ¿qué milagros has visto a tu alrededor? ¿A qué persona, aquí en este lugar, en esta casa, en tu familia, has visto que le ha sucedido algo que a ti te encantaría que te sucediera a ti? ¿Lo has visto? ¿Alguien tiene ese ejemplo? Yo sí, un buen. Porque aquí siempre que pasa alguien o cuando me cuenta o cuando cuentan aquí es como, híjole, yo quisiera. Y yo siempre les digo que, así cuando me cuentan así como, ay, pásame tu bendición, ¿no? Siempre les digo. Y yo creo que es que Dios quiere usar y por eso la iglesia se fortalece y se necesita. Porque lo que Él vio en esa multitud era el mismo poder y el mismo Jesús que iba a resucitar a su hija. Y entonces así, como tú estás aquí, la misma persona a la que tú admiras, a la que Dios ha usado, la persona a la más ungida que tú conoces en tu vida, Dios quiere que tú veas y que tú imites y que tú hagas y que tú esa misma fe la puedas llevar a cabo, porque no es de que alguien tenga más fe, menos fe, sino es que Dios tiene el mismo poder para ti, para mí y para el pastor más ungido. Entonces, para él, este milagro era tan cotidiano que fue así como, bueno, vamos todos a comer. Y ya nadie, como que ha de haber sido como incómodo, ¿no? Así como, acaba de resucitar una persona, ¿qué se dice en este caso? Se le felicita a alguien. Entonces, Jesús está caminando, o sea, Él sigue adelante y Él sigue haciendo y obrando milagros, y tú y yo tenemos que ir pegados a lo que Él está haciendo. Tú y yo tenemos que ir ahí tocando, buscando cuál es su siguiente milagro. ¿Por dónde dejó su huella Jesús? Porque yo quiero estar ahí. Porque si yo no estoy ahí, esa lección de fe, esa lección de salvación, a veces me la puedo perder. Pero si alguien me la cuenta, mi fe se incrementa para yo decir, este milagro que yo espero, que yo anhelo, esta salvación, esta victoria, es mía. Porque el poder que está en Jesús, el poder que resucitó a los muertos, hoy está aquí y está vivo, en ti y en mí. Y podemos hoy caminar, ir de la mano con Jesús y decirle, Dios, Jesús, ¿cuál es tu siguiente milagro? ¿Cuál es tu siguiente milagro en mi vida? ¿Cuál es tu siguiente milagro para mi familia? ¿Cuál es tu siguiente milagro para esta iglesia? ¿Cuál es tu siguiente milagro? Porque yo quiero estar ahí. Porque yo quiero estar ahí. Así que nosotros podemos aprender, podemos seguir aprendiendo cada una de las cosas, cada una de las formas en las que Jesús se mueve, para que nuestra mente no se encasille en que Dios solo se mueve si alguien hace algo predeterminado. Sino que ese milagro ocurrió cuando alguien tocó a Jesús. Y ese milagro ocurrió cuando Jesús solamente le dijo, está dormida, despiértate, levántate. La cotidianidad de la sobrenaturalidad es lo que debemos de aspirar. Que lo sobrenatural sea nuestro normal. Que las bendiciones y los milagros y la multiplicación y las cosas que parecen ilógicas sean lo que para nosotros son lo normal. Porque así es como Jesús nos ha llamado a vivir una vida que se define por lo sobrenatural. Por la paz sobrenatural, por la provisión sobrenatural, por la fe sobrenatural, porque las cosas que tú has anhelado sean dadas de una forma sobrenatural, como tú no te lo esperas. Y todo es porque tú y yo estamos pegados al milagro. Estamos pegados no al que hace los milagros y porque hace los milagros, sino porque yo amo a Jesús.
porque yo quiero caminar con Él para ver con qué me sorprende después. Y que cuando todo se acaba, decirle, ¿a dónde vamos a ir a comer? Porque no solamente se trató de las personas que estaban en el milagro, sino también los que fueron a comer con Él. Y los que después simplemente y solamente disfrutaron su compañía. Así que nosotros debemos ser esos seguidores que buscan al que hace los milagros y que están con la persona más milagrosa y que después disfrutan de irse a comer con Él después de cada milagro. Dios, ya hiciste lo que no lo que quería que hicieras, pero Dios, ya hiciste algo increíble en mi vida. Ahora solo quiero estar contigo. Y ahora solo quiero disfrutar el milagro que has hecho en mi vida. Y caminar junto a ti para ver qué es lo que vas a hacer después. Así que, ¿por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? Y oramos por ser aquellos seguidores que van tras de Jesús intencionalmente. Que el poder de Dios esté hoy siendo manifestado en nuestras vidas. Que fluya en nuestras vidas algo sobrenatural, algo increíble, algo impactante. Y que después de cada milagro, después de cada bendición, yo pueda solamente sentarme con Jesús y disfrutar de su presencia. Gracias, Padre, porque tú eres el que hace todo nuevo. Tú eres, Señor, el que renueva nuestra mente, nuestro entendimiento. Tú, Padre, hoy nos llevas a salir de nuestros límites. Tú hoy, Señor, nos llevas a ser seguidores que están detrás tuyo, Señor, con la intención de ver tus milagros, Señor, y de ver tus obras, pero también de estar junto a ti. Porque, Señor, no solamente queremos estar pegados para ver qué es lo que vas a hacer en mi vida, sino que vas a hacer en la vida de los que me rodean. Porque yo sé, Padre, que cada uno de nosotros tenemos dentro el poder que tú nos has dejado a través de tu Espíritu Santo. Así que hoy, Padre, caminamos sabiendo que tú vas al lado de nosotros. Que tu milagro, Señor, que tus milagros, Señor, están a la esquina. Abre nuestros ojos para ver lo que ya has hecho, Señor. Y no solamente en mí, sino en mi familia, en la gente que yo más amo, Señor, en la gente que me rodea. Padre, porque eso es un testimonio. Eso es un testimonio, Señor, para muchos más. Así que, Señor, hoy queremos ser un testimonio andante de lo que tú haces en nuestras vidas, en cada momento, Padre. Gracias por tu bondad demostrada cada día. Y hoy queremos seguir adorando, hoy queremos seguir alzando tu nombre, Señor, porque tú eres el único digno, en el nombre de Jesús.